Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del comportamiento de la economía global. Mis compañeras son Tatiana Ruge, Alejandra Mayorga y quien le habla, Nubia Malaver. Explicaremos diversas políticas macroeconómicas para gestionar los ciclos económicos. Este conocimiento es esencial para comprender cómo se pueden utilizar herramientas e indicadores económicos para estabilizar una economía de acuerdo a la situación y contexto de los mercados. Los ciclos económicos son las variaciones o fluctuaciones que se dan en la economía de un país, especialmente en sus aspectos de producción, empleo, ingreso e inversión, y que en buena medida determinan la abundancia o la escasez de recursos que vive su población en un momento histórico determinado. En el ciclo económico se identifican usualmente las siguientes fases. 1. Expansión o recuperación es la fase ascendente del circuito en la que se multiplica la actividad económica y se tienen indicadores de crecimiento. Durante este periodo aumenta la demanda y el consumo, lo que favorece la creación de empleo, y todas las variables macroeconómicas crecen simultáneamente. 2. Auge es el momento cumbre de la curva ascendente. Por ello se conoce como techo o cima. La demanda es tan alta que los precios comienzan a subir del mismo modo que la deuda de las personas y las empresas que han tenido que invertir más. En esta fase también se evidencia el aumento de la inflación y posibles subidas de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. 3. Recesión o contracción es la fase descendiente del circuito en la que la actividad económica se contrae. Usualmente se habla de crisis para referirse a esta etapa en la que están al alza los precios y las personas gastan menos. Como consecuencia se reduce la inversión y aumenta progresivamente el desempleo, y con ello se reducen los ingresos. 4. Depresión es el momento en la curva de mayor escasez de recursos y en el que la actividad económica está en su mínimo y los niveles de vida de la población empobrece. Se registra un alto desempleo, baja demanda de consumo e inestabilidad en los precios. Aunque difícil esta fase, suele sentar las bases de la recuperación. Existen 3 tipos de ciclos económicos, aunque realmente existen muchas divergencias respecto a los tiempos de duración. Sin embargo, a manera general, existen ciclos cortos o de Kitchin, que duran entre 3 y 5 años, y en el que ciclos medios o de juglar, que duran aproximadamente entre 7 y 11 años. Ciclos largos o de Kondratiev, cuya duración se estima entre 50 y 60 años, y se caracterizan por procesos prolongados y más fuertes, crisis suaves de recesión cortas, y suelen conducir a depresiones económicas generales. Los ciclos económicos están influidos por diversos factores que pueden ser internos o externos, y que dependiendo de la manera en que interactúan, determinan la duración y la intensidad de las distintas fases del ciclo. Dentro de los más importantes podemos mencionar la política monetaria de los bancos centrales, controlando los tipos de interés y la oferta monetaria. 2. La política fiscal del gobierno, que a través del gasto público puede impulsar la economía. El progreso tecnológico, a través de innovaciones y avances tecnológicos, puede aumentar la eficiencia de la productividad. Las relaciones económicas internacionales. Durante los procesos de globalización y la dinámica del comercio internacional, también pueden generar impactos significativos al aumentar las exportaciones. Mientras que, por ejemplo, situaciones como conflictos o medidas proteccionistas
pueden frenarlos cambios demográficos. Las tendencias demográficas a largo plazo, como el envejecimiento de la población o la migración, pueden influir en la mano de obra y en la demanda de determinados productos y factores psicológicos, como la confianza de los consumidores y las empresas, también pueden influir en la actividad económica. El optimismo puede provocar un aumento del gasto y la inversión, mientras que el pesimismo puede tener el efecto contrario. Algunos ejemplos históricos de los ciclos económicos son 1. La Gran Depresión entre 1929 y 1939, que comenzó con el desplome del mercado bursátil. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Este desplome provocó una fuerte caída de la demanda de los consumidores y de la inversión empresarial, lo que a su vez provocó una cadena de quiebras bancarias y desempleo masivo. 2. La crisis de los precios del petróleo en la década de 1970, que fue la primera crisis provocada por el embargo de los países de la OPEP, en respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Esto provocó subida de precios y escasez del suministro que desencadenaron una recesión económica mundial. 3. La crisis financiera de 2007 a 2008. Esta crisis se originó en Estados Unidos, en el mercado de las hipotecas de alto riesgo, donde los bancos concedieron préstamos arriesgados que luego vendieron a escala mundial como productos financieros titulizados. La caída de los precios inmobiliarios desencadenó una reacción en cadena que provocó pérdidas masivas en el sector financiero. Las políticas macroeconómicas son las acciones del Estado para influir en la economía, con el fin de alcanzar determinados objetivos. Estas políticas se orientan a variables como la producción, los precios, el empleo, entre otros. Los objetivos más habituales de las políticas macroeconómicas son: el crecimiento económico. Como el crecimiento económico permite aumentar la cantidad y la calidad de los bienes y servicios ofertados a la sociedad, el Estado interviene para incrementar o, en todo caso, mantener el nivel de producción. Como la economía de mercado está sujeta a rachas, el Estado trata de suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos y minimizar los impactos negativos. Los indicadores económicos más significativos del crecimiento económico son el PIB y el PNB estudiados en la unidad 7. El pleno empleo. Dentro de la racionalidad que preside las decisiones económicas, no tiene sentido dejar recursos sin emplear, y esto es aplicable al factor humano de un país, pero es muy difícil dar trabajo a toda la población activa. Por eso, se considera que existe pleno empleo cuando el 98% de la población activa está ocupada. Los indicadores que miden el nivel de empleo, estudiados ya en la unidad 8, son las tasas de actividad, de ocupación y de paro. La estabilidad de precios. Controlar los precios de los bienes y servicios es fundamental para que los consumidores conserven su poder adquisitivo y para evitar la incertidumbre que provoca la inflación. Para medir la evolución de los precios, los gobiernos utilizan la variación del IPC, esto es, la variación de los precios medios experimentada por una cesta de bienes y servicios que representa las compras más habituales de las familias españolas. Los criterios de política macroeconómica destacan: la sostenibilidad. El crecimiento económico debe incrementarse o mantenerse, pero no a cualquier precio. La riqueza y el bienestar de los habitantes de un país no deben llevarse a cabo por cualquier medio, se debe respetar el medio ambiente y gestionar los recursos de forma que no se perjudiquen las posibilidades de crecimiento y bienestar de las generaciones futuras. La equidad. El funcionamiento del mercado tiende a provocar desigualdades que el Estado trata de corregir mediante la redistribución de la renta. En este sentido, uno de los principales instrumentos es la política fiscal, que analizaremos detalladamente en el siguiente apartado. Para conseguir sus objetivos económicos, los estados utilizan políticas económicas que tienen la capacidad de influir sobre las variables económicas. Estas políticas son: la política fiscal, es la acción intencionada del Estado para aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público. Dada la importancia de este tipo de política, la analizaremos detalladamente en el apartado siguiente.
La política monetaria es el conjunto de medidas que toma el Banco Central de una nación con el fin principal de mantener la estabilidad de los precios utilizando como variables la cantidad de dinero en circulación y el precio de este. En los países europeos que han adoptado el euro como moneda única, es el Banco Central Europeo, BCE, el que asume las funciones relacionadas con la política monetaria desde el 1 de enero de 1999. La política exterior es la intervención que realiza el Estado para regular las transacciones con otros países o economías como, por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda respecto a las monedas de otros países, las restricciones a las importaciones o el fomento de las exportaciones. Desde la adopción del euro, Bruselas toma las decisiones sobre comercio internacional para todos los países que forman la Unión Europea, de tal forma que las competencias de cada Estado en esta materia se han reducido al mínimo. La política de rentas pretende lograr la estabilidad de precios controlando la inflación. Cuando los precios se disparan, el Estado intentará controlar los precios de los productos más inestables. También puede regular los salarios de los funcionarios o recomendar salarios máximos y mínimos a las empresas. ¿Qué son los indicadores macroeconómicos? Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector. Los analistas y los gobiernos los utilizan para evaluar la salud actual y futura de la economía y los mercados financieros. Los indicadores macroeconómicos pueden diferir en su relevancia y el impacto que tienen en la economía, pero en general hay dos tipos principales de indicadores. Indicadores avanzados, que pronostican hacia dónde puede dirigirse una economía. Se conocen también como indicadores adelantados o prospectivos. Los gobiernos los utilizan con frecuencia para aplicar políticas porque representan la primera fase de un nuevo ciclo económico. Entre ellos se encuentran la curva de rendimiento, los tipos de interés y los precios de las acciones. Indicadores retrospectivos, que reflejan el comportamiento histórico de una economía y solo cambian una vez que se ha establecido una tendencia. Se utilizan para confirmar que hay una tendencia en marcha. Entre ellos se incluyen el Producto Interior Bruto, PIB, la inflación y las cifras de empleo. También hay una categoría para los indicadores coincidentes, pero suelen agruparse con los indicadores retrospectivos, ya que ocurren al mismo tiempo o después de un cambio económico. Los 11 principales indicadores macroeconómicos que debes tener en cuenta. El indicador macroeconómico que deberías tener en cuenta dependerá en gran medida de tus preferencias personales, de las posiciones que tomes y del país en el que se centre tu cartera. Sin embargo, hay varios indicadores muy habituales a los que la mayoría de los inversores y operadores prestarán atención. Para simplificar, los hemos dividido en indicadores avanzados y retrospectivos. Principales indicadores avanzados. El mercado de valores, precios de la vivienda, rendimiento de los bonos, estadísticas de producción y fabricación, ventas al por menor, tipos de interés. También están los principales indicadores retrospectivos que son las tasas de crecimiento del PIB, índice de precios al consumidor, IPC, e inflación, fortaleza y estabilidad de la moneda, estadísticas del mercado laboral, precios de las materias primas.